María se encierra en su dormitorio y no quiere salir. Pedro está inquieto, irritable y nervioso. Últimamente no quiere compañía. Laura pinta dibujos extraños que no quiere que nadie más vea. Daniel llora desconsoladamente. Hay cientos de niños y niñas que están siendo víctimas de abuso sexual durante la cuarentena. No lo permitas. No dejes a los niños solos. No permitas que se cierren las puertas de sus habitaciones. No los envíes a hacer mandados ni a dejar encargos. Y mantente alerta a los signos que muestren. Protégelos. Dejemos huellas de ternura, no cicatrices de dolor. Muy buenas noches a todos que ya están visualizando el programa Voces hacia la Medicina Legal. Les saluda Salomé Vargas y en este programa vamos a hablar sobre la temática de delitos contra la libertad sexual. En esta ocasión les traemos a 3 invitados, la cual son estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, carrera de Comunicación Social. Bienvenido Eduardo Pinos, Marina Cubi y Gilda Bimbosa. En este programa, en los últimos años, se han suscitado casos acerca del estupro en la ciudad. Marina y Gilda nos pueden abordar acerca de esta temática para que todos los que nos están viendo puedan entender. Bienvenidas. Buenas noches, Salomé, y gracias por la invitación. Y buenas noches, público televidente. Y con respecto a su pregunta, ¿se puede definir el estupro cuando la víctima es menor a 14 años y esta es llevada con engaños al consentimiento sexual del victimario, que es la persona mayor a 18 años? Ahora bien, hablando de la penalización, se le da a este tipo de acciones que se establece penado con un tiempo de 1 a 3 años de prisión, según la gravedad del asunto. Eso es de lo que puedo acotar acerca del tema, Sara. Gracias, Marina. Agradezco de igual manera por la invitación a este programa. Y referente a lo que dijo Marina, de hecho, hablando estadísticamente de casos de estupro aquí en el Ecuador, se puede decir que según una publicación de Tiempo del Telégrafo, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños son abusados sexualmente. Lo que quiere decir que es una cifra significativa y alarmante, pues la obtención de casos de estupro en Ecuador, y esto convierte a los niños en un punto vulnerable frente al entorno en el que se encuentran. Gracias, Marina y Gilda. En otro tema, dentro de los delitos sexuales, también tenemos el acoso sexual, que bien no es novedad en nuestro entorno. Eduardo y Marina, ¿qué nos pueden decir acerca de este tipo de actos según el COIP? Bienvenido. Buenas noches, Salo, y muchas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, te comento que yo me baso más en el artículo 166, acoso sexual del COIP. Nos dice que la persona que solicite algún acto de naturaleza sexual para sí o para terceros, prevaliéndose de situaciones de autoridad laboral, docente, religiosa, profesional de la educación o de la salud, o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Y también tenemos 2 casos que son: el primero es cuando la víctima sea menor de 18 años de edad o la persona con discapacidad, cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho, será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Y el segundo es cuando la persona que solicite favores de naturaleza sexuales que atenten contra la integridad sexual de la otra persona y que no se encuentre previsto del inciso primero de este artículo, será sancionada con una pena privativa de libertad de 6 a 2 años. Es lo que te puedo decir. Gracias, Eduardo. Pues bien,
Comúnmente es manejado por el Estado, la Fiscalía, este tipo de violencia. Y es insinuar a una persona para tener actos sexuales, para que ocurra el acto. Debe ser claro y preciso al agresor. No necesariamente tiene que ser superior a las víctimas. Como un ejemplo, en estos casos se suscitan un docente y un estudiante. Puede ser un gobernador y su secretaria. Todo es la superioridad que le hace tener a la víctima. Debe de ser claro en el momento que le diga, yo quiero tener relaciones sexuales contigo, ahí es cuando se realiza este tipo de acoso, de abuso sexual. Gracias, Marina y Eduardo. En otro tipo de delitos sexuales tenemos el abuso sexual, que es considerado como cualquier tipo de actividad o conducta sexual. Gilda y Marina, ¿en qué viene a consistir el abuso sexual? Pues bien, el abuso sexual puede incluir actividades que no tengan nada que ver con el contacto físico. Un ejemplo de esto podría ser el exhibicionismo, que es cuando alguien muestra partes íntimas a otra persona, o forzar a mirar imágenes que contengan algo sexual. Sin embargo, por otro lado, este también puede ser de forma verbal, visual o sin contacto. Es cualquier situación en la que se fuerza a una persona a que participe en una actividad sexual o en la que se expone visualmente a una persona al contenido sexual. Pues bien, acortando a lo que mencionó Gilda, pues sí, esto incluye dentro del abuso sexual del exhibicionismo. Pues hablando más acerca de leyes, la COI determina que el artículo 170, que la persona en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal. Será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Cuando la víctima sea menor de 14 años o con discapacidad, cuando la persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no puede resistirlo, o si la víctima, cuando tiene una consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño psicológico permanente, o contraiga una enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si la víctima es menor de 6 años, en este caso niños, se sancionará con pena privativa de libertad de 7 años a 17 años. Gracias, Marina. Ahora con un dato, según la Fiscalía, se registra diario entre 140 denuncias por violación solamente tomadas de las fechas del 31 de agosto al 6 de septiembre. Ya hay casos registrados. Por lo tanto, dentro de los delitos sexuales, también tenemos la violación, que se considera la problemática social más grande en el Ecuador y en sí en todo el mundo. Ahora bien, hablemos de un caso no muy lejano, que es el que sucedió en la comunidad rural de Riobamba con una menor de 14 años que fue violada y piden justicia. Gilda, ¿cómo define el delito sexual de violación? En este caso, la violación se vendría a definir como la penetración, independientemente de la profundidad de la misma, ya sea por vía vaginal o anal, con cualquier parte del cuerpo, o también puede suceder con algún objeto. La penetración oral mediante el órgano sexual de otra persona, siempre que sea sin el consentimiento de la víctima, es considerado un delito sexual. Podríamos también basarnos en lo que dice la COIP en el artículo 171, en el que nos habla acerca de la violación.
En este artículo nos dice que es el acceso carnal con introducción ya sea total o parcial del miembro viril por las vías oral, anal o vaginal. También a través de la introducción por vía vaginal o anal de objetos, puede ser también el uso de dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona independientemente de su sexo. Quien la comete va a recibir una sanción con pena privativa de libertad de 19 a 22 años en cualquiera de los casos que se presenten, que pueden ser tres. Puede ser cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse a que se cometa el acto. También puede ser cuando se use la violencia, amenaza o intimidación hacia la persona. Y la última sería que cuando la víctima sea menor de 14 años. Gracias, Hilda. Marina, los televidentes nos preguntan sobre la diferencia entre cópula y coito. Bueno, Salomé, primero hay que entender a qué se refiere cada terminología. Según el Código Penal Federal, se considera cópulo a la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima, en la vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Por otro lado, el coito involucra la penetración de un objeto en una cavidad humana, teniendo un significado más abierto a posibilidades. Ahora bien, hablamos de diferencia y se puede decir que entre cúpulo y coito, y esta es que la cúpula es solo el uso del miembro viril y el coito es el uso de otros objetos. Gracias, Marina. Eduardo, coméntanos, ¿qué tipo de muestras se toman para laboratorio cuando existen casos de violación? Claro, Salo. Dentro de las muestras que se toman se encuentran el contenido vaginal, vulvar y perivulvar para búsqueda de semen y espermios. También contenidos rectal para búsqueda de igual manera de semen y espermios. Contenido bucal, delante y detrás de los incisivos superiores para búsqueda de semen y espermios. Muestra para búsqueda de enfermedades de transmisión sexual, que esto es a través de examen de sangre, para así saber si contrae lo que es sífilis, gonorrea o VIH. También el examen del ADN, ese es el premio de tejidos como pelos y sangre también podemos encontrar en estos exámenes. Gracias, Eduardo. Como lo escucharon, hay varios tipos de exámenes que se toma a la víctima. Ahora, hablemos de las secuelas físicas que quedan. Psicológicas, ¿qué nos puedes decir, Marina? Pues bien, chicos, respecto a lo que menciona Salomé, los daños físicos que dejan en la víctima, sea hombre o mujer, son lesiones en el ano o en las genitales, como un desgarro de la parte superior de la vagina o pene, y lesiones con otras partes del cuerpo, como contusiones, moretones en los ojos, puede ser en el brazo, en el cuello, en parte de su cuerpo en sí. Cortes y arañones. La violencia también puede tener efectos a largo plazo sobre la salud física. Además, la violencia aumenta el riesgo de desarrollo asma, síndrome del intestino irritable, cefaleas frecuentes y dolores crónicos. El riesgo de sufrir dificultades para dormir y mala salud general también aumenta. Son daños que deben ser tratados con especialista y debidamente cuidado, porque cada caso es diferente. Nada es igual y hay que ser, como comúnmente se dice, con pincitas, tratar los casos, porque son delicados. Sufren de una violencia que uno es peor que la otra, pero en sí es violencia. Eso, chicos. Así es, Marina. El acto
quedan marcas físicas. Ahora hablemos sobre los daños físicos de sus partes íntimas, Eduardo. Cuéntanos. Listo, Salo. Las lesiones físicas resultantes de una violación pueden ser incluidas lesiones en el ano y los genitales, como el desgarro de la vagina. Los desgarros vaginales son rasgaduras de la piel y los músculos que se encuentran sobre el orificio vaginal o su alrededor. En la mayoría de los casos, los desgarros se producen en el perineo. El perineo es la región que se encuentra entre el ano y el orificio de la vagina. Encontramos los desgarros perineales y vulvovaginales. Se producen por fuerza empleada a la introducción del pene y no tanto por su tamaño. Gracias, Eduardo. Ya lo escuchamos, los diferentes daños físicos que la víctima llega a tener. En el ámbito psicológico también hay que analizarlo, porque la víctima se puede quedar en un momento en shock y esto después vienen las secuelas. Háblanos, Hilda, sobre las emociones o daños psicológicos que queda con la víctima. Claro que sí, Salomé. Hablando respectivamente en la esfera emocional o daño psicológico, tenemos que tomar en cuenta que la víctima tiene sensación de irrealidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que tiene en su mente de que el hecho no pudo haber sucedido y es como que no lo acepta. A lo que se asocia un miedo intenso que se acompaña ya sea de llanto o de rabia o inclusive de las dos cosas. Y en muchas ocasiones tienden a sentir vergüenza y culpa, que lo llegan a traducir como un sentimiento de pérdida de control de la situación que se intenta compensar de este modo. A este tipo de afectación emocional se le puede añadir síntomas psíquicos que pueden ser como sentirse confundida, desorientada y en muchas veces perder la concentración o tener disminución de la misma. También pueden aparecer alteraciones a nivel cognitivo, con déficit en el procesamiento de la información. Esto incluye de que la referente al mismo es un trauma que va avanzando. Tiende a tener dificultad en la toma de decisiones y percepción de profunda indefensión. Esta sintomatología puede ceder en las primeras semanas después de haber sufrido la agresión sexual, pero aproximadamente el 80% de las víctimas presentan alteraciones al transcurrir por lo menos un año. Por otra parte, tenemos que la aparición de este tipo de síntomas se da en forma de verdaderos cuadros psicopatológicos que por consiguiente deben de ser evaluados y tratados por el riesgo que tienden a causarle a la víctima, porque pueden aparecer trastornos de ansiedad o de depresión, que siempre van a estar acompañados de todo tipo de cortejo semiológico que se presente cuando se quiera intentar superar la capacidad de la respuesta psicológica de la víctima. Gracias, Hilda. Entonces debemos saber que la salud mental, psicológica, es necesaria tratarse con un especialista inmediatamente después de alguna violación, un acto sexual que se ha cometido. Bueno, en otro tema, Eduardo, cuéntanos, ¿cómo queda la vestimenta después del agresor? Recordemos que a él también se le hace algunas tomas de sangre, de semen, entre otras. Háblanos de eso. Bueno, Salito, tras el acto sexual, el victimario se le produce el destrozo de la ropa por la fuerza de la víctima, ya que al momento que el agresor quiere tener las relaciones sexuales con brutalidad, la víctima trata de forcejear y así produce la ruptura de la ropa. También quedan en sus prendas íntimas lo que es sangre de la víctima tras el esfuerzo que hace para poder tener sus relaciones y así produce desgarres a la víctima que en esa instancia se encuentra.
Eduardo. Gilda. Bueno, en cuanto a la actitud que toma el agresor, podemos decir que ésta se enfoca en tener una actitud totalmente tranquila, a más de que se dedica a argumentar que no es culpable del acto y siempre va a encontrarse en negación de haber sido el agresor de su víctima. Cabe recalcar también que el agresor o victimario, en este caso, puede que no sea la primera vez que cometa este tipo de acciones y todo aquello se involucra en distintas situaciones, porque el agresor puede haber sido en su niñez quien sufrió este tipo de cosas y por ello tiende a hacer lo mismo con otras personas. Así es, amigos. El agresor debe ser analizado. ¿Qué puede haber sucedido y por qué tuvo esa acción de la violación? Marina, las tomas de muestras que se deben examinar al agresor, ¿cuáles son? Pues bien, chicos, todo lo que han mencionado los panelistas, pues son buen aporte. Respecto a eso, Salo, pues lo que se debe examinar al agresor son las capacidades de erección, fuerza física para vencer a la víctima, signos de coito reciente, signos de coito reciente con violencia, signos que lo vinculen con el delito investigativo, enfermedades de transmisión sexual preexistentes. ¿Cuáles son esas enfermedades? Se preguntarán. Son hepatitis B, VIH-Sida, gonorrea, sarna humana, papiloma humano, herpes genital y oral, entre otros que deben de estar pendientes porque en este caso las víctimas son expuestas a contagiarse por estas enfermedades ya mencionadas. Y lo que no podemos pasar por alto también examinar fibras y pelos correspondientes a la víctima y al lugar de los hechos. Así es, Marina, hay que analizar todo, desde el agresor, la víctima, en dónde se realizó la violación y hay que tomar en cuenta también que hay artículos donde se determina el tiempo y según el caso. Eduardo, háblanos. Según el artículo 512 al 515 del COIP, nos dan a conocer que cuando la víctima fuere menor de 14 años, el delito de violación será reprimido con una reclusión mayor especial de 16 a 25 años. También cuando la persona ofendida se haya privada de la razón o del sentimiento, o cuando por enfermedad no pudiera resistirse a la reclusión, será de 12 a 16 años, según el COIP. Gracias, Eduardo. También hay que tomar en cuenta sobre la clasificación de los crímenes. Le damos el paso a Marina para que nos explique. Pues bien, primero se debe tener en cuenta que es un himen. Un himen es una membrana delgada, con frecuencia cubre parte de la apertura de la vagina. La imperforación del himen es cuando este cubre toda la apertura de la vagina. Es el tipo más común de la obstrucción de la vagina. Se clasifican en diferentes tipos, como tipo y atípicos. Los típicos cubren parcialmente la vagina, su orificio está ubicado en el centro, mayormente hacia arriba, y estos se dispersan, como decir, en otros subtípicos, anular, semianular y labial. Pues bien, el anular es orificio ubicado en el centro y se encuentra rodeado de una membrana, generalmente un ancho similar. Y el semilunar es el orificio ubicado en la parte superior, debajo del mismo, y hay una membrana en forma de media luna, como se podría decir, una media luna. El labial, orificio alargado en la línea media del himen, y a cada lado una membrana que aparentemente son como un tipo labio, se podría decir, para que se puedan orientar y saber de qué se está tratando.
Y los atípicos, entre ellos están la biperforado, imperforado, coraliforme, hipertrofiado, tripolifiado y multifoliado. Son similares, pero no. Todo tiene su función y todo, no hay que confundirse, público, porque los biperforados son himen que constan de un tabique y divide el orificio en dos, como son el imperforado no tiene orificio y requiere de imperforación quirúrgica. El coroliforme es un himen con prolongaciones con forma de pétalos de una flor. No sé si se pueden imaginar a una flor, una margarita que con sus pétalos. Ya. La hipertrofiado, en estos casos el himen tiene un tamaño más grande de lo habitual. El triprofoliado himen es de 3 pliegues y el multifloriado himen es de varios pliegues. Eso puedo acotar respecto al tema, Sal. Gracias, Marina. Bueno, queridos amigos, en el programa Voces hacia la Medicina Legal estamos ya culminando. Vamos a decir que la temática de delitos contra la libertad sexual se debe tener muy en cuenta y denunciarlos a tiempo, ya que estos tienen reglas y leyes que te van a amparar. No te quedes callado, no estás solo. Todos los medios también deben hacer cargo y conciencia de impartir temas sobre qué significa violación y temas sobre la temática de delitos sexuales para que todos tengan el conocimiento y no queden callados en estos temas. Hoy en día se debe hablar con claridad desde que son niños. Tengamos en cuenta que una violación tiene varias consecuencias que se va a arrastrar en la vida de la víctima. Seamos capaces de enseñar a tiempo y no que sean cometidos nuestros niños. Bueno, amigos, gracias a los 3 panelistas que han estado con nosotros hablando sobre delitos sexuales. Gracias, Eduardo Pinos, Marina Cubi y Gilda Bimbosa, por estar compartiendo sus conocimientos. Eduardo. Muchísimas gracias, Salo, por darme la oportunidad de formar parte de tu programa el día de hoy y espero que haya aportado un poco de mis conocimientos y así dar a conocer un poco sobre la temática que se trató. Muchísimas gracias también a los televidentes y espero que haya otra oportunidad. Gilda. Nuevamente agradezco por la invitación a usted, Salomé, al programa, que sigan trabajando en esto y me parece muy importante poder topar este tipo de temas y sobre todo conocer sobre los tipos de delitos sexuales que existen, además de que se tiene la oportunidad de que se concientice sobre todas aquellas leyes que sí respaldan los derechos de cada uno de los que conformamos el entorno en el que nos encontramos. Gracias a ti, Gilda. Marina. Bueno, Salomé, agradecer por la invitación y decir a esos amigos televidentes, tú que te encuentras en casa o en otro lugar, no te quedes callado. El miedo que no te venza y puedas alzar tu voz y denunciar, porque estos delitos no pueden ser ya más presentados en el país. Y bueno, pues agradecer nuevamente y espero que mi aporte haya sido de su agrado y pueda haber sido claro en los diferentes temas tratados. Gracias a todos ustedes que nos han estado visualizando también en el programa Voces hacia la Medicina Legal. Gracias a los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo de Comunicación Social que estudian la materia de Medicina Legal. Hasta la próxima, queridos amigos, en otro programa Voces hacia la Medicina Legal. Aprende a cuidarte con estas 3 super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío, es mío. Lo que es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero.
Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe.